Buenas tardes a todos, gracias por participar de esta primera charla. La idea del Colegio de Arquitectos es propiciar charlas de los arquitectos de la zona, porque es importante que nos conozcamos entre todos. Y en esta ocasión va a hablarnos sobre movilidad Oscar Inostroza, que es un arquitecto que hace 10 años que está trabajando sobre planificación y movilidad en la Municipalidad de Neuquén. No sé si todos lo conocen, pero para nosotros es muy importante que él nos dé estas charlas, ya que es una persona muy capacitada sobre el tema. Bueno, Oscar, te doy la palabra. Gracias. Bueno, aquí comenzamos. Bueno, muchísimas gracias, Maribé, por la invitación, y también a Constanza por haber formulado esta experiencia. Yo voy a hablar, digamos, aquí de movilidad urbana, pero desde un aspecto, digamos, un poco conceptual más que nada. Mi interés es tratar de formular algunas ideas, dejar más o menos ubicado qué es la movilidad urbana dentro del contexto del planeamiento urbano, y bueno, y elaborar algunos conceptos para digamos, dar un encuadre más o menos adecuado al desarrollo de cualquier acción de movilidad que se haga en el terreno, ¿cierto? El terreno de desarrollo son las ciudades, el espacio público. Y en este sentido, digamos, hay que tener ciertos cuidados en relación a que desde el mismo momento en que se piensa la movilidad, lo inicial es el concepto. Luego viene lo material. Si uno está, digamos, pensando en que la movilidad es la materialización inmediata y no hay un pensamiento previo, se corre riesgos de importar modelos o de hacer acciones que no son del todo acertadas. Bueno, ese un poco es lo que vamos a ver aquí, que es el objetivo de la charla, básicamente de qué hablamos, ¿no? ¿Cuál es el marco de la movilidad urbana? Es parte de la, como recién decía, es parte de la planificación urbana y territorial, y digamos, vamos a tratar de encuadrarlo desde el punto de vista espacial también, ¿no es cierto? Planificar es todo cálculo o pensamiento que preside la acción, eso es lo que dice Carlos Matus. Significa que debemos ser coherentes con un pensamiento que nos guíe en cuestiones de planificación. Y la planificación básicamente usa como desarrollo el método científico. Es decir, como todo método científico tiene una etapa de recolección y análisis de datos, ese análisis genera una síntesis, la síntesis es un diagnóstico que a su vez nos da la posibilidad de generar un pronóstico. Y en base a eso podemos opcionar por ciertos escenarios alternativos, ¿no es cierto? Y opciones de futuros que a nosotros nos interese o nos interese más uno que otro. Esto siempre se genera en este devenir del método científico. El planeamiento trata de generar una propuesta consensuada, participada. Esa es una de las partes más importantes que tiene las acciones de planeamiento, que involucran a muchas personas y distintos colectivos, distintos niveles socioeconómicos, es decir, nos involucra a todos, ¿sí? Por eso destaco el rol del planeamiento, ¿no?, en una ciudad. ¿Cuál es el objetivo de usar este método científico? Que trata de generar una adecuada utilización de los recursos que se disponen normalmente en un municipio en beneficio de la ciudadanía, tanto presente como futuro. Digamos, ese es un poco el signo de todo esto. Acá, bueno, me pide decir que siempre están los marcos legales. Los marcos legales principales son el ejido municipal, el ámbito provincial y el ejido nacional.
En el caso de nuestras provincias, Río Negro y Neuquén, tenemos, digamos, las provincias tienen ejidos, que son áreas definidas, que tienen perímetro, no colindantes, de manera tal de que puede ser una isla dentro de un ámbito territorial mucho más grande que no tenga estatus legal de municipio. En otras provincias existe lo que se llama el partido, y ahí cada partido tiene colindancia con otros. No hay ámbitos sin nivel legal, digamos, municipal. Siguiendo, digamos, las escalas, hablando, digamos, de un poco de cómo hay que observarlo, acá vemos el ejemplo en un mapa. Aquí un poco la intención es ver cómo existen escalas de abordaje, y cada escala tiene su herramienta, ¿no? Debido a la complejidad que aborda, es decir, qué es lo que se ve en cada una de ellas. Aquí uno puede ver que esta es la provincia de Mendoza, no sé si se ve el mouse, la provincia de Mendoza, y acá está mostrando uno de los partidos, que es el Partido General Alvear, en esa provincia. Ese partido, a su vez, tiene un distrito, que es el que se ve en amarillo, ¿sí? El partido es el rojo, en amarillo se ve un distrito, y en el distrito se ve un gran área, ¿sí? Estos son cerca de 100 kilómetros de largo, y se ve una mancha urbana, que es, perdón, son menos kilómetros, se ve la mancha urbana de la ciudad de Carmenza, ¿sí? Esto está en el Partido General Alvear, próximo a la ciudad de General Alvear. Entonces vamos viendo cómo las escalas de abordaje son distintas, porque lo que vemos es distinto. Si hago otro acercamiento, veo en la clasificación del territorio propio de un área de interés importante, puesto que acá está la interpretación del espacio territorial es en oasis lo amarillo, y en verde es lo que se llama oasis irrigado, de la misma manera que en nuestro hábitat, y dentro de ello se ven en otras escalas, la escala en rojo, el área urbana plenamente dicha, y en amarillo el área periurbana. Y vemos cómo, haciendo otro zoom, otro acercamiento, se puede observar la escala, digamos, donde uno aprecia que hay manzanas, hay un damero, ese damero está quebrado acá en este caso por una gran mancha que es la que provoca el paso del tren. Obviamente primero pasó el tren, después se desarrolló el pueblo, y se ven en distintos colores las distintas actividades que aquí se formulan. ¿Sí? Podemos ver como en violeta lo que sería industria, en azul lo que es público, en rojo lo que es comercio, en verde lo que es espacio público de recreación. Y en color anaranjado serían las áreas residenciales. En negro se ve lo que es áreas vacantes. Y aquí se ven en blanco, serían las calles o el espacio público de contacto entre personas. Entonces, digamos, a esto hay distintas escalas. La escala del ordenamiento territorial, que tiene que ver con lo que sucede a nivel nacional, un plan nacional o un plan provincial de ordenamiento territorial, también cuando el ejido es muy grande, en este caso el partido es muy grande y corresponde a esa escala, y luego cuando entramos en el área urbana, ¿sí? Lo que corresponde es hablar de planificación urbana y territorial también, ¿no? En su área urbana y área periurbana. En este caso, la movilidad dentro de ese proceso de planificación es una de las unidades de análisis, así como son los usos de suelos, las actividades que ahí se desarrollan, las densidades poblacionales, el catastro, las infraestructuras. Es decir, uno de los subsistemas que constituyen la complejidad del sistema urbano lo es la movilidad. Argentina, básicamente, la población cohabita toda en ciudades, más del 90%, por lo tanto, el medio urbano es el verdadero desafío que tiene la movilidad, ¿no? Se trata de mejorar desplazamientos con menores impactos para el ambiente y para mejorar la calidad de habitabilidad de las ciudades, ¿no? Reduciendo todos los factores que impactan sobre las personas. Entonces vamos un poco a algunas cuestiones que deben quedar más o menos en claro. ¿Qué genera la movilidad? Esto es lo elemental o la base. La movilidad lo generan las actividades.
las actividades que se desarrollan en un ámbito urbano resuelven necesidades de sus habitantes. Esto que genera traslado de bienes materiales y de personas. Esas actividades normalmente son, digamos, a decir de Carlos Matos, perdón, de Milton Santos, podríamos decir que básicamente son las áreas residenciales, el área donde se reproduce la fuerza de trabajo, según él, las áreas laborales, donde se desarrollan la industria primaria, secundaria, terciaria, áreas de servicios, educación, salud, administración, financieros, áreas de consumo, que son normalmente los comercios, y áreas de cultura y esparcimiento, ¿no?, que completan nuestra vida urbana. La movilidad se expresa entre todas estas actividades. Concretamente sería la resultante de los desplazamientos cotidianos de un camino, de una trayectoria. Un camino no existe, esto, digamos, aclararlo porque genera bastante confusión. Un camino no existe por sí mismo, sino uniendo actividades. Después, si se completa o no, bueno, es otro fenómeno, pero básicamente el camino es la expresión de dos relaciones. Modos en que nos movilizamos, digamos. ¿Cómo nos movilizamos? Los modos son los de siempre, digamos, en esta modernidad. Es pedestre, está toda la línea de cuestiones de baja intensidad, que es el ciclismo, la patineta, los skates, los patines, cuestiones que están motorizadas por energía, digamos, humana, ¿no? Y después están los medios de transporte público, colectivos, con trayectorias fijas, el transporte público punto a punto, como los taxis y los remis, que es parte del transporte público, y el transporte privado individual, que es el automóvil, la moto, con todas sus cilindradas y demás cuestiones, ¿no? También están, en una ciudad no nos movemos todavía con vehículos aéreos, pero parece que va a ser no dentro de mucho. Todo esto sucede en el espacio público, y el espacio público es el espacio de todo, el espacio donde nos relacionamos. Digo esto, digamos, en oposición al espacio privado, que es el que está circundado por la línea municipal y que hoy está representado por una manzana, ¿no? Básicamente hablamos dónde sucede la movilidad, obviamente el espacio público. Entre ciudades vincula ejidos, ¿sí? En la ciudad y lo urbano, siempre son vinculaciones de actividades, pero básicamente lo que quiero destacar que es el lugar del encuentro con el otro es la otra persona, el que cohabita conmigo. Es con él, es con quien nos potenciamos como ser social, digamos, como ciudadano. Y todo esto sucede en el ámbito público. En mucho menor medida sucede en el ámbito privado, pues es un ámbito restringido normalmente. Entonces, el ámbito público es el ámbito, en esencia, donde suceden las vinculaciones. Ahora quisiera abordar un poquito en cómo se puede interpretar o cómo se interpreta, o una interpretación de una ciudad. Para eso, digamos, hay que tener en claro que una ciudad tiene unos componentes que nos facilitan la interpretación de cómo es esa ciudad. Y la interpretación de esa ciudad tiene que ver con que existe un conjunto social que tiene un modo de organización. Ese modo de organización está sentado en un medio físico, o también llamado soporte natural, ¿sí? En nuestro caso estamos en pleno semidesierto, así categorizado en la Patagonia, en piso de valle, ¿no? La meseta está arriba, el valle generado por los ríos, y en él, por tener mejores condiciones de habitabilidad, se genera un medio físico construido, que es donde las personas nos relacionamos. Esto tiene todo un desarrollo también, tiene en desarrollo un medio económico, que son las formas de producción que persisten y que se modifican en el tiempo, en cuanto evolucione la transmisión y evolución de conocimiento. Se podría decir en este marco que una ciudad en sus formas, o en su despliegue territorial y su modo de vinculación interna e externa, es la resultante de una situación geográfica particular, puntual. No es lo mismo una ciudad aquí que una ciudad en la Pampa húmeda, las identidades culturales que allí se reúnen y desarrollan, y lo que éstas expresan como medio socioeconómico. Digamos, cada ciudad tiene una particularidad que la hace muy única.
se podría decir, digamos, que en un cierto devenir histórico, se articula en la ciudad un conjunto de actividades que desplegadas en un ámbito de cercanía se desarrollan actividades propias de la producción del lugar. Es decir, la ciudad en ese sentido es el que produce urbanidad, por así decirlo. Aumento la escala, o en esta escala que estábamos viendo, acá se ven los usos del suelo que que se observan en este plano que recién comenté, y estas son las actividades que se unen, ¿no? Obviamente cuando se unen aparece una red jerarquizada de calles que termina siendo una estructura que nos provee a nosotros de cierta interpretación. Nosotros digamos que tenemos que estudiar la ciudad, esa relación, la interpretación de cómo se mueve la ciudad y cuáles son las vías jerarquizadas por usos y costumbres o por sus condiciones físicas. En este sentido uno ve que, digamos, como decía antes, las manzanas constituyen espacio privado, el resto es espacio público y es el ámbito de interacción entre habitantes. Eso lo recalco porque la producción de la movilidad se realiza en el ámbito de interacción, es decir, se produce la mejor interacción y la movilidad tiene que ver con eso, ¿no? Es parte de todo esto porque deviene en la producción de ciudadanos también. La estructura urbana está formada por el conjunto de actividades, como decíamos, y dependen las características de la ciudad, cómo se va a desarrollar y desplegar la infraestructura en ella, ¿no? Siempre relativa a los sectores de producción, es decir, acá estamos viendo una ciudad que tiene un ámbito periurbano, oasis irrigado, que es el resultado de una relación histórica con un campo más amplio. Entonces, digamos, uno podría decir que la movilidad es un conjunto de trayectorias del despliegue socioeconómico, y sobre todo cómo ha evolucionado en el tiempo, ¿no? La movilidad muestra eso. ¿Cómo es en la actualidad la movilidad, ¿no? Rápidamente, la modernidad es, digamos, como dije recién, es como una resultante de las actividades que se formulen. Sucede en el espacio urbano, en el periurbano y en el rural. También en el urbano, la interacción entre ambos. Ahí se ve una imagen de un corte de una calle prevista en una avenida en el Plan Cerdá de Barcelona del año 1860. Ahí se puede apreciar, digamos, cómo las condiciones tecnológicas del momento generan un diseño en el cual se admiten desde los carros tirados a caballo hasta los vehículos con tracción a vapor, ¿no? Y también la gente empujando carros o como se ve acá, con un caballo al lado, y también lo pedestre, ¿no? Acá en Isité se ve también el sistema de desagües pluviales y cloacales. Es decir, acá lo que quiero señalar es que el aporte de la tecnología, en cierta medida, desde en esta condición de modernidad, nos ha dejado estos últimos tres siglos han cambiado los modos de traslados y en cierta medida ha acercado el mundo. Desde la tracción a sangre, los caballos de tiro, hasta los motores a vapor y posteriormente la electricidad. Y con la novedad de cuando es posible almacenar combustibles líquidos, eso otorga mucha autonomía y empiezan los automóviles con autonomía propia, ¿no? Que han evolucionado en este momento del combustible líquido, digamos, la nafta, a vehículos con baterías y hasta inclusive vehículos híbridos, ¿no? Entonces, la calle en la historia occidental ha evolucionado absorbiendo los adelantos tecnológicos que se han desarrollado, ¿no? Han dado mayor eficacia al traslado. Las formas han evolucionado desde el recorrido pedestre, hablamos de las calles angostas del viejo mundo, pasando a las carretas de tracción a sangre, que después fueron tirados por caballos, digamos, fueron tirados por caballos, y, me salió un cartelito, luego, y posteriormente esos tranvías se le incorporaron motores eléctricos. Esto ya a fin del siglo XIX. Un gran cambio de esto fue los motores a combustión interna, que aportaban la autonomía de los que hablaba recién,
puesto la novedad fue que era posible almacenar energía, es decir, el combustible líquido. Esto fue una gran evolución, ¿no? Actualmente, digamos, nuestro último siglo, el 20 y este breve 21, fue, digamos, tiene un gran momento que son las Primera y Segunda Guerra Mundial, que finaliza con un reordenamiento político y productivo mundial, en los que el contexto de los años 50, 60, 70 del siglo XX es muy favorable para la industria del capitalismo. Ahí sucede un cambio, básicamente que la industria bélica se transforma su matriz y tiene en el automóvil un gran aliado, un gran vehículo de desarrollo, ¿no? Vehículo como vector. La movilidad sigue desarrollándose en calles, en las calles, en espacio público, entonces la calle es el espacio que está delimitado entre líneas municipales, está constituida por una calzada de rodadura y las veredas para peatones, digamos, se ha formulado de esa manera. Los espacios son de usos segregados, ¿no? Donde van, la calzada es para los vehículos, las veredas para los peatones. Este concepto evolucionó en los los primeros años del modernismo, arquitectónico sobre todo. Desde el CIAM se llevó adelante aún más esto, el Congreso Internacional de Arquitectura Moderna, se llevó aún más arriba esta cuestión de la segregación y especialización de las vías, haciendo redes hacia los interiores de esas ciudades que se pensaban. Pero bueno, lo que sucedió luego de la Segunda Guerra Mundial fue una potenciación de la industria a partir de la transformación de la matriz de la industria bélica, y empiezan las ciudades a hacerse eco de esta cuestión. Y lo que primero sucede es que a las ciudades había que entrar de manera más rápida, es decir, empiezan a ampliarse las ciudades y las áreas de intercambio más importantes siguen estando en las áreas centrales, por lo tanto empieza a aparecer una novedad que es las grandes calles que después evolucionan en grandes autopistas. En este marco, digamos, de anticipo, quiero reflexionar sobre nuestra calle, la calle de Neuquén, de Cipolletti, de la zona, son normalmente calles de 20 metros de ancho, que tienen una calzada que tienen 12 metros tiene una calzada de 12 metros, dejando el resto, o sea, 8 metros, perdón, solamente para el espacio peatonal. Es decir, el peatón ha quedado subordinado a un espacio del 40% de lo que es el espacio público. Esto, digamos, no es... ¿de dónde viene esto? Bueno, hay un libro de Panerari que menciona que la regla de los quintos, ¿sí? Ya se instaló cuando el barón Haussmann transformó las calles de París, por 1860 aproximadamente. Es decir, esta regla de más de 160 años ha modelado inclusive nuestras ciudades que tienen apenas 100 años o un poquito más de antigüedad. Esto de que tenga mayoría de espacio el auto o el vehículo, y no el peatón, es una cuestión que tiene ya su historia, ¿no? Repensar la movilidad, digamos, es parte de estas cuestiones. Esto es un pensamiento anterior al COVID, digamos, lo que sucedió en este desarrollo que acabo de mencionar de los años 60, 50, 60, 70, inclusive 80, 90, un poco tuvo su primera eclosión en los años 60 con una disputa no una disputa, digamos, una confrontación que sucedió principalmente en Nueva York, donde los habitantes neoyorquinos, encabezados por una periodista llamada Jane Jacobs, empiezan a visualizar que las ciudades empiezan a tener una relación más acorde a estos vehículos mecánicos que a las personas. Es decir, se incrementaban las condiciones aptas para los vehículos e inaptas para las personas. Esto también sucedió en Estocolmo en los años 70, donde hubo movilizaciones masivas respecto de cómo se tenía que utilizar el espacio público relativo a la invasión del auto. No quiero dejar de recordar que en los años 70, durante la dictadura militar, se abrieron las autopistas que entraron en la ciudad de Buenos Aires, haciendo
operaciones urbanas muy fuertes, y después las cuestiones empiezan a dar vuelta, digamos. Esta mirada empieza a tener cierta inclusión, digamos, y empezamos a ver algunas cuestiones que nos hacen ver otra visión de lo que es la movilidad. Y la movilidad en términos de habitabilidad también, no solo de que, porque el auto al desarrollar una trayectoria genera ruido, genera polución, genera una situación de riesgo importante. En el año 2006, en Seúl, en Corea del Sur, Corea del Sur tuvo una cuestión bastante importante porque en 20 o 30 años subió de 60.000 vehículos a 2 millones de vehículos en el mismo espacio. Tenía sobre el río principal o el área central principal un pequeño río o arroyo que se lo tapó con 2 niveles de autopista, una cosa impresionante. Bueno, en el año 2006 se inicia una operación para redescubrir ese río y formular en el lugar un espacio público de mucha jerarquía. Bueno, esto empezó a dar mucha, digamos, visibilidad a las cuestiones de qué debería ser una nueva interpretación de la movilidad también. Acá el espacio público, digo, y estoy hablando de espacio público y estoy hablando de que los vehículos que estaban ahí tuvieron que irse a otro lado, digamos, una readecuación. Eso está, o sea, pensar la movilidad desde la planificación urbana, readecuar el tejido urbano es parte de cómo la movilidad empieza a expresarse. Las actividades que empiezan a darse ahí eran distintas a las que estaban. Antes no había humanos, no había gente, habían autos, y ahora empieza a ser un lugar de desarrollo, digamos, de recreación y de intercambio, ¿no? Otro ejemplo importante es el BRT en Curitiba, que es una cuestión un poco más larga en el tiempo, ya desde los 70 empieza a implementarse una red exclusiva de transporte público que troncaliza al transporte, y todo esto llega un poco más tarde a nuestros lugares. De acá me interesa, o de aquí, perdón, me interesa lo esencial, que es repensar estos modos de vida urbana, es repensar el sujeto en el cual se pone énfasis. Digamos, no, cuando uno piensa en movilidad, no debería cometer el error, porque cae fácilmente, de pensar en el auto. Hay que pensar en el sujeto, en la persona, en el individuo, expresándose de manera total en un espacio urbano, ¿sí? En ese espacio urbano del contacto con el otro, donde se construye la ciudadanía, ¿cierto? Uno es ciudadano en la medida que tiene las capacidades de poder interactuar, ¿no? y desarrollarse. Constituir ciudadanos en este marco es una responsabilidad principalmente del Estado. Por lo tanto, cuando uno habla de movilidad, cuando habla de espacio público, tiene el deber el Estado tiene el deber de involucrarse, ¿no? y dar solución en mi punto de vista, de la construcción de ciudadanía. Luego están las medidas técnicas que facilitan y proporcionan los medios materiales para hacerlo, pero lo que quiero transmitir principalmente es que uno debe pensar en personas y no en autos cuando piensa en movilidad, y aún más cuando piensa en movilidad en planeamiento urbano, que básicamente tiene que buscar producir ciudadanía, producir interacción entre personas, ¿no? Digamos, esto me llego a decir, digamos, como se formula en varios lados, ¿no es cierto? Pero básicamente yo lo he escuchado de la geógrafa Andrea Gutiérrez, la movilidad es un derecho de las personas, ¿no? Y lograr que la movilidad sea un derecho es poder desarrollar y ejercer todos los derechos que tenemos para poder tener un desarrollo integral en nuestras ciudades. Con otra perspectiva, digamos, lo que hacemos es rever y rediscutir y redescubrir modos de interacción y vinculación entre personas, ¿no? Eso es básicamente esta ocasión de la cuarentena y el COVID, digamos, nos trae cuestiones novedosas, digamos, antes nos movíamos, ahora estamos inmóviles.
nos dimos cuenta que si nuestro hábitat o el hábitat de las personas es adecuado, ¿no? Ahí se ven todas las carencias. Tenemos teletrabajo, pero para eso tenemos que tener el equipamiento y tenemos que tener comunicaciones, digamos, democratizadas. Todo el mundo debería tener una cuestión de infraestructura de comunicaciones debidamente desarrollada. Aparecen los sistemas de distribución de tipo delivery, y eso implica que el Estado también tiene que empezar a legislar esos modos, ¿no? Otra cuestión que está muy en el tapete es la uberización del transporte. Esta cuestión de un nuevo modo de los sistemas de desplazamiento, el aprovechamiento de tiempos ociosos de vehículos, lo más económico, un montón de ventajas que el Estado también tendría que tomar cartas en el asunto y poder decir algo al respecto, ¿no? En muchos lados se nos ha prohibido. Pienso que hay que lograr tomar los beneficios que trae, ¿no? Digamos, esto uno piensa, ¿nos traerá estas nuevas costumbres? ¿Se volverán tales? ¿Será esto una modificación de los modos sociales? No es tan fácil responder, digamos. Lo que sí es claro que esto es una gran oportunidad que tenemos, que podríamos aprovechar para fomentar cuestiones como el uso pedestre, fomentar el comercio de cercanía, digamos, esto de que antes para ir a hacer compras uno se subía al auto para ir al supermercado, tuvimos etapas donde la cuarentena es más estricta y eso se vuelve más complejo, es decir, hoy ir a un supermercado es hacer una cola de 100 metros en algunos casos. Entonces apareció la alternativa del comercio de cercanía. El comercio de cercanía que antes quizás estuvo siempre en el mismo lugar, pero nuestra movilidad hacía que no lo viésemos, ¿no? O no viéramos que había dentro de él. Entonces, esta novedad de la cercanía o de ver que tenemos alrededor, ver que tenemos a una cuadra o a 2 cuadras aparece una despensita o un kiosco que tiene que tiene además de las golosinas típicas, tiene otras cosas, tiene yerba, tiene otras cuestiones, hace que yo empiece a reconocer mi propio barrio, mi propio lugar, y mis desplazamientos empiezan a ser de otra característica. Ya voy a pie, hago 3 cuadras para un lado y tengo la panadería, tengo a otras 2 cuadras una despensa, y ya mi movilidad empieza a ser otra, ¿no? Y empiezo a adquirir el hábito de salir a pie, y encuentro que, bueno, que las veredas no están en condiciones, que la calle es de tierra y me trae inconvenientes, y empiezan a aparecer otras cuestiones, ¿no es cierto? Sumado a esto, los equipamientos, es decir, las ciudades han generado un acopio o tratan de concentrar equipamientos, sobre todo en lo que es hospitalario, y digamos, las redes tendrían que, en esta mirada, las redes de primer y segundo nivel, tercer y cuarto, que serían los hospitales, las de primer y segundo nivel, las salitas, deberían empezar a tener mayor visibilidad y mayor cantidad dentro de lo que es la trama urbana, es decir, el barrio empezará a apoderarse de su propio equipamiento, el barrio empezar yo a constituir parte de ese barrio, empezar a reconocer que tengo un zapatero, que tengo una persona que me brinda un servicio, reconocer y me reconoce, puedo trocar, puedo empezar, yo sé hacer esta otra cosa, empiezan otros tipos de relaciones, y eso es una oportunidad, esto es una oportunidad social, digamos, empezamos hablando de movilidad, movilidad también es esto, ¿sí? Fíjense que la restricción de movilidad nos abre un tejido urbano, el tejido que teníamos al lado, que teníamos a una cuadra, empezamos a verlo, antes íbamos quizás hasta otra ciudad a comprar en un gran centro de consumo. En esto no quiero dejar de de comentar lo que hizo un colectivo social que es Argenbici, un colectivo que está en toda la ciudad, en toda la República, tiene un carácter federal muy importante, construyó de manera federal, en Zooms, construyó una serie de propuestas para
brindársela a los gobiernos. O sea, la mirada de quien usa la bicicleta fue, en este caso, puesta, en época de COVID, fue puesta en discusión y fue, digamos, sujeta a unas intenciones que fueron trasladadas a su vez a los gobiernos. Hasta el gobierno nacional tomó estas propuestas. Sintéticamente, las 10 propuestas, que son muy importantes, las quiero destacar, es promover y difundir la peatonalidad y el uso de la bicicleta para viajes menores de 7 kilómetros, agregar carriles y ampliar veredas, promover subsidios de créditos bancarios públicos y privados para la reparación, promover las movilidades de cercanías para viajes de compra, instalar estacionamientos de bicicletas, reducir la velocidad de los vehículos motorizados. Fíjense la mirada y la perspectiva del actor que está generando estas políticas, porque pueden ser adoptadas como políticas. Promover el uso compartido del auto particular, hablábamos del Uber. Generar campañas de concientización y seguridad vial. Un plan de enseñanza pública de los modos que la bicicleta provee de desplazamiento, y promover a los empleados de una empresa o empleados públicos la posibilidad real de movilizarse de manera segura en bicicleta, es decir, la ciudad adecuada a esto, ¿no? Fíjense la contundencia, esto es movilidad, esto afecta no solo a la movilidad como especie, como especialidad, sino afecta al tejido urbano, a la trama urbana, a las actividades, ¿sí? Cuando dice instalar estacionamientos de bicicleta, eso también es adentro de un local comercial, también es adentro de un espacio de una administración pública. Reducir las velocidades de los vehículos es sumamente importante. Los vehículos lanzados a 40 km por hora dentro de una ciudad es bastante fuerte, es muy fuerte. La velocidad límite más o menos adecuada está en los 30 km por hora. Después de los 30 km por hora, la curva de mortalidad rápidamente se eleva, es decir, es muy peligroso un auto a más de 30 km por hora para la vida humana. Y generar campañas de concientización y seguridad vial. Fíjense, son todas cuestiones que tienen que ver con lo público y la ciudad, ¿no? Esta es la importancia que fue generada por un colectivo, y estas son las oportunidades que nos da el COVID. ¿Por qué? Sobre todo porque no hay que olvidarse que la movilidad, además de planteada en términos del automóvil individual, ¿no?, como principal actor dentro del ámbito de una ciudad, tiene muchísimas consecuencias, digamos, en el espacio. Primero, la cantidad de espacio que ocupa. Segundo, la polución de gases que genera, la polución sonora, y lo más importante, la inseguridad y la sinistralidad que da, ¿no es cierto? El automóvil individual es la mayoría de los vehículos que hay en cualquier ciudad. O sea, no hace falta hablar de porcentaje, esto es fácil de interpretar. Si la mayoría es para que anden la menor cantidad de personas, bueno, esa ecuación la podríamos llegar a revertir. Hay que alinear políticas públicas como la que Argenbici menciona, y que las ciudades puedan tomar decisiones en torno a producir cambios de movilidad, ¿no? Aún hoy el ISEB, el Instituto de Seguridad Vial, sigue mencionando, aún en confinamiento y con circulación restringida, digamos, por el COVID, que hay más víctimas fatales todavía que las producidas por el coronavirus. Es decir, este es un problema de carácter mundial, tanto el coronavirus como la sinistralidad vial, que no ha tenido muy buena resolución. Los últimos 10 años fueron definidos por la ONU como el año de la seguridad vial. Bueno, ahora van por otros 10 años porque no resultó. Es realmente un problema, y el problema está que cuando uno piensa la ciudad, ¿sí?, uno actor, inclusive alguien que no tenga que ver con el diseño de una ciudad, y hasta los que tienen que ver con las decisiones políticas, piensa primero en el auto. Eso es lo que hay que cambiar. Hay que pensar en las personas para cambiar la movilidad y cambiar las ciudades. Y en este sentido,
no quiero dejar de alertar que hoy se está diciendo que digamos que no se tome el transporte público de colectivos. Esta es una circunstancia especial. El transporte público colectivo es el verdadero medio que mueve la mayor cantidad de las personas, ¿sí? Entonces, no hay que dejar de lado eso, no quiero dejar de decirlo, y bueno, eso era básicamente todo lo que quería comunicar, esta cuestión de que para pensar la movilidad primero hay que pensar en personas. Muchísimas gracias, muy amable. Muchas gracias a vos, Oscar, por la charla. Y Perdón esperamos... si fue muy largo. No, no, está perfecto. Esperamos tener una próxima charla donde nos expliques por ahí soluciones en diferentes ciudades. No sé Bueno, si, cómo no. no sé si hay algún arquitecto o alguna persona que quiera hacer alguna pregunta. No. A ver. No. Bueno. Bueno. Bueno, Maribel, muchísimas gracias por la convocatoria. Hablar de estos temas no es del todo popular. Recuerdo que nosotros desde la Municipalidad de Neuquén en el año 2010 hicimos el primer encuentro latinoamericano de movilidad, hace ya 10 años se cumplieron, y trajimos gente de todo el país y de toda Latinoamérica, de Colombia, desde Perú, desde Chile, desde Uruguay, y fue muy importante, digamos, para nosotros. Ahí empezamos e interpretamos las cuestiones relativas, a interpretar las cuestiones relativas a la movilidad. Bueno, eso quería recordar porque pasaron 10 años de ese momento. Producto Igual de a eso mí me también fue... parece que nos Sí, cuesta mucho entender este tema. O sea, se prioriza mucho el auto en vez de priorizar o ir caminando, o ir en bicicleta, o ir al comercio que está más cercano. O sea, nos cuesta a todos, me parece. Por eso es sí, sí. importante este tipo de charlas. Sí, nosotros mismos, digamos, los actores municipales, interpretar esta cuestión fue un motivo de crecimiento, que tardamos en darnos cuenta, digamos, al momento de operar y de actuar en la ciudad, creyendo de la mejor manera que hacer una buena infraestructura era mejor, terminaba como resultado que el auto era el beneficiado y no las personas. Bueno, nos hizo mucho ruido esa cuestión y empezamos a ver dónde estaba la cuestión intrínseca de esto, ¿no? Y bueno, son evoluciones que se han dado en el tiempo, y inclusive a nivel mundial, a nosotros en lo local todo llega un poco más tarde, y hemos logrado algunas transformaciones. Bueno. Bueno. Bueno, Maribel, Buenas. hola. ¿Se me escucha? Sí, Sí, señor. Germán, te escuchamos. Bien, buenísimo. Bueno, buenas tardes. Felicitaciones, Oscar, por la presentación. Siempre, la verdad que es muy grato escucharte, siempre sos muy claro y como conceptual. Me parece que eso es como muy importante. Y bueno, más que preguntas, quería sumar un par de reflexiones. Creo, como decías, Oscar, esta nueva visión que hemos tenido del espacio público nos ha hecho dar cuenta de que hay ciertas cuestiones que nos tenemos que replantear hacia futuro. Hay algo que yo observo como muchísimo que tiene que ver con finalmente la distribución como cuantitativa que nosotros tenemos de línea municipal a línea municipal, y cómo es ese corte, cómo es esa distribución. Hoy nos encontramos que el espacio de encuentro, el único espacio de encuentro que estamos teniendo es la vereda. Y cómo esa vereda muchas veces, al estar pensada
al estar pensado ese corte, imaginemos como una sección donde tenemos una vereda de un lado, tenemos la calle del otro, tenemos la vereda del otro, nos damos cuenta que tenemos calles vacías, que tenemos veredas súper angostas, y finalmente tenemos que estar haciendo las colas para entrar a determinados lugares en el espacio público que hemos generado durante todos estos años, y siempre pensando en una distribución del espacio público no pensada para las personas, y hoy lo estamos padeciendo. Eso por un lado me da a qué pensar, y después por otro lado, quizás también cuando hablamos de estos, lo que ha aflorado mucho, que es la distribución, los deliveries en bicicleta, es un tema complejo, y es un tema, la verdad que interesante, porque en muchos casos estamos hablando básicamente de precarización laboral. Estamos hablando de un montón de situaciones que, bueno, yo recomiendo ahí, para quienes quieren indagar un poco más, revista Anfibia, el año pasado había sacado una serie documental muy cortita, creo que eran capítulos de 5 minutos, 6 minutos, 2 capítulos, donde recopilaban como información y tenían una visión bastante interesante al respecto. Esto me parece interesante para destacar. Y dentro de todo esto, también quizás sí lo positivo que puedo ver, las veces que he tenido la oportunidad de salir, lo he hecho en bicicleta, y me encanta ver que hay un montón de gente que lo está eligiendo. Me encanta ver que los fines de semana hay un montón de grupos en familia, o chicos como adolescentes en grupo, que salen a andar en bicicleta como actividad, quizás como lúdica y como para despejarse. Esto me parece que es como sumamente importante. Esta pandemia también nos agarra, es difícil el momento en el que lo agarras para poder incentivar el uso de la bicicleta, porque nos agarra justo en un invierno bastante riguroso que ha sido con nosotros. Entonces, bueno, ha sido una tarea difícil. Creo que con el correr del tiempo y cuando vaya mejorando el clima, espero que mucha gente como que la tome, y que tome como esa conciencia de que la puede incluir en su rutina, personal. Eso me parece que estaría buenísimo. Creo que el gran desafío, tenemos como un desafío a nivel regional y como patagónico del desarrollo de la movilidad activa, la movilidad sustentable, por un montón de condiciones que tenemos, y la condición climática muchas veces nos juega en contra. Pero bueno, me parece que tanto esta instancia para poder hablar genera masa crítica, que verdaderamente la que necesitamos. Bueno, eso quería decir, y bueno, me parece que el espacio está buenísimo para poder reflexionar, para poder charlar, y bueno, felicitar al colegio por la actividad, y bueno, también a Oscar por su tiempo. Gracias, Germán. Y yo quisiera agregar algo a lo que dice Germán. En esto de, digamos, yo vivo en Cipolletti y trabajo en Neuquén, observé, digamos, luego de varias veces de ir en vehículo y tardar 3 horas en cruzar el puente, finalmente decidí ir a pie. Y realmente yo tenía los conteos hechos del cruce de puente, eran aproximadamente en hora pico, a las entre 7 y 8 de la mañana, 70 bicicletas hora que pasaban, entre 70 y 80. Y ahora ese dato casi se cuadruplicó, en realidad fue por 3,1 más o menos.
hay alrededor de 210, 220 bicicletas por hora que están cruzando ahora. Pero eso, digamos, era como esperado en los 5 kilómetros o 6 kilómetros que hay de separación entre las áreas urbanas o las áreas centrales de ambas ciudades. Un fenómeno más importante me parece el pedestre. La gente caminando aumentó también en cantidad. Cruzando, he hecho conteos de 120 personas caminando, es decir, la mitad de gente que va en bici, que no es menor porque son muchos kilómetros para ir a pie. Se tarda un poco, se tarda bastante. La velocidad de una persona yendo bien, digamos, bien armada, es de aproximadamente 4 o 5 kilómetros por hora. Y la velocidad normal de una bici, de un ciclista que no va corriendo, digamos, un ciclista laboral, como decimos nosotros, está entre los 10 y 12 kilómetros. Es decir, uno a pie tarda el doble que en bicicleta, ¿sí? En condiciones más o menos buenas. Pero realmente la cantidad de situaciones de pedestrismo que he visto también me llamó muchísimo la atención. Es algo, inclusive los días de viento es muy para alentar porque desde mi punto de vista prefiero ir a pie y no en bici un día de viento. Y es con las condiciones locales que nos encontramos, ¿no es cierto? Entonces, lo que, digamos, no es menor esto, y esto en el marco de un especialista como Germán en la cuestión de la bicicleta, digamos, es una novedad que quiero destacar, ¿no es cierto? Oscar, Germán Pérez te quiere hacer una consulta también. Bueno. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Se escucha bien? Buenas tardes, sí. Sí. Bueno, cortito, Oscar. Te quería consultar, no sé si lo alcanzaste a decir, tuve que salir un momento. Te quería preguntar si desde el municipio se está pensando en algo para el abordaje del espacio público o para espacios peatonales nuevos, si se están pensando ya en la etapa post-COVID o nueva normalidad. Solamente eso. Sí, mira, en este momento hay una serie de proyectos en el Plan Capital que contemplan cuestiones de esas. Las cuestiones de peatonalización no están formuladas estrictamente como tal, sino como cuestiones temporales. Pero, digamos, si uno ve el plan el plan de obras, que es el Plan Capital, que lanzó el intendente, puede observar que hay muchas intervenciones en el espacio público, es decir, la mayoría son intervenciones en el espacio público, para mejorar la calidad sobre todo. Pero, perdón, pero ¿de qué tipo son las modificaciones de espacio público? Porque por ahí hay ejemplos en algunas otras ciudades con divisiones, con marcas, como pensando en que los días de frío por ahí van a empezar a cesar y van a haber días de un poco de mayor temperatura, que la gente puede salir. No sé si hay pensado algún tipo de limitación del espacio, como para prevenir y mantener el distanciamiento social. No sé si hay algo de ese tipo. Mirá, sé que las áreas el área específica de movilidad, nosotros estamos en el área de planeamiento, está pensando en estas cuestiones. Ha evolucionado incorporó bicisendas de carácter temporal, y supongo que ahora cuando mejore el clima vamos a tener datos, digamos, como para tener requerimientos de cómo manejar este distanciamiento. Esto es muy día a día porque viste que veníamos de una cuestión bastante positiva, de que se empezaron a liberar, y algunos ejemplos internacionales dan cuenta que han vuelto atrás. Caso Madrid, que hace 3 semanas liberó y hace 2 semanas cerró nuevamente. Alemania tuvo posiciones similares. Lo que le sugiere a sus habitantes es que no salgan a países que tengan COVID, digamos. Esto está sucediendo semana tras semana, es una novedad, ¿viste? Y en esa novedad se instala el desarrollo de cuestiones que me imagino que será, me imagino lo que pensás vos, el paseo de la costa, lleno de gente, yendo un día lindo, primaveral, bueno,
qué hace el municipio en ese caso. Y va a arbitrar las medidas necesarias, tendrá que tener agentes municipales, no te digo controlando, sino sugiriendo, va a haber seguramente cartelería, va a haber demarcaciones en el solado. Esas cuestiones se van abordando en la medida que, digamos, se suceden los casos, ¿no? Como sucedió en la transformación de los colectivos, donde aparece el chofer enjaulado en plástico. Esas son cuestiones que empezaron a darse, la cinta dejando bloqueados asientos. Bueno, son medidas que las están implementando a medida que van apareciendo como demanda, ¿cierto? Y es un semana a semana sumamente vertiginoso. Bueno, no sé si tienen alguna otra inquietud. O bueno, ya nos veríamos en la próxima charla, Oscar. Dale, bárbaro. Bueno. Bueno, muchísimas gracias, Maribel, por la invitación y muchas gracias a los asistentes. Especialmente. Un honor para mí estar aquí. Bueno, gracias.